Estamos continuando hoy con la serie que hemos comenzado hace algunas semanas atrás de el poder de la oración, porque yo creo como pastor que Dios va a contestar todas y cada una de nuestras oraciones. ¿Lo crees conmigo? Dios responde nuestras oraciones sin importar la condición en la que nos encontremos. Pero hemos estado hablando de diferentes tipos de oración. La primera semana comenzamos hablando acerca de la oración de Moisés, que en realidad fue una instrucción que Dios le dio a Moisés de cómo levantar este tabernáculo y cómo se tenían que acercar ellos para presentarse y en santidad, purificarse, apartarse para entrar a este lugar llamado lugar santísimo. Y si te interesa puedes buscarlo en YouTube para volverlo a escuchar. La semana que siguió nos compartió con nosotros a alguien de nuestro liderazgo aquí en casa, Ramón Figueroa, ¿recuerdan? Habló de la oración de Jabes y nos habló acerca de este joven, este hombre que le creyó al Señor y Dios le concedió lo que él pidió. Y son modelos de oración. También hablamos la semana pasada, gracias a la vida de Pepe Aguilar, que también estuvo compartiendo con nosotros acerca de la oración de Jesús que les enseñó a sus discípulos. Y todos estos son modelos de oración que podemos tomar de la palabra de Dios para poder aprender a salir de la monotonía de Señor bendice los que se enfrían, Señor bendice los alimentos, amén. Ángel de mi guardia y mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de. ¿Ven cómo ora nada más eso? Nada más oramos eso. Entonces son modelos de oración que podemos tomar de la palabra, que nos van a bendecir y que nos van a desafiar a creerle a Dios, a orar en un estilo diferente. Es que el tema de hoy que voy a compartir con ustedes se llama la oración de la iglesia. Y vamos a hablar en un momento de cómo la primera iglesia del libro de Hechos fue desafiada a orar en una manera que nos desafía hasta en la actualidad a nosotros. Y vamos a conocer a través de su oración y el modelo que ellos usaban para orar, cómo Dios respondió la oración cuando lo hicieron como congregación. Pero antes de esto, vamos a leer juntos el versículo que ha sido nuestra base en estas últimas semanas. Dice aquí Efesios 6:18: ora en el Espíritu en toda situación. Y me gusta esa traducción porque dice: usa todo tipo de oración que haya. No solamente la palabra de Dios nos anima a orar en todo tipo de situación, cuando estés ganando bien y cuando no estés ganando bien, cuando estés pasando una buena temporada en tu matrimonio y por milagro la mujer no te ha reclamado en 2 días, ¿verdad? Aún esa es una buena situación. Pero también cuando estés pasando un tiempo difícil en tu familia, en tu matrimonio, también tenemos que orar. No solamente cuando los hijos están bien aportaditos, pero también cuando andan rebelditos tenemos que orar, amén. No solamente cuando tenemos buen trabajo, pero cuando nos quedamos sin trabajo también tenemos que orar. Y dice la palabra: usa todo tipo de oración que haya. Nos habla que hay diferentes estilos de oración. Me gusta esa traducción porque lo dice muy claro. Así es que dices: pastor, yo nada más me sabía un tipo de oración, pero la Biblia nos enseña que hay diferentes estilos, clases, tipos de oración, y es lo que estamos aprendiendo en esta serie. Por cierto, no te pierdas la próxima semana. Vamos a estar hablando de la oración que cada uno de nosotros comparados como ovejas tenemos que hacer, y vamos a hablar del Salmo 23 y va a estar súper bueno el mensaje. Te quiero desafiar a que estés aquí. Haz planes de venir, invitar a alguien contigo. Es que vamos a meternos ahora sí al mensaje de esto, porque aún así todos tenemos que aprender a orar. La oración, iglesia, es algo que en lo personal yo no nací orando nada más. Ay, qué bonito ora el pastor, es algo que escucho con frecuencia. Ore usted, pastor, porque usted ora muy bonito. Yo digo, yo no me preparé para que me digan que oro bonito, pero bueno, me dicen bonito, está bien. Y lo entiendo, salen más palabras que lo regular, o a lo mejor oro con elocuencia, no como loco, pero sí como que mis palabras tienen sentido. No sé ustedes, pero yo he estado en congregaciones en donde he estado: sí, Señor, te damos gracias, amén, aleluya, gracias por la vida, gloria a Dios, y te pedimos hoy, Señor, amén. Y hay personas que solamente hablan 2-3 palabras y no pueden dejar de decir gloria a Dios, a tu nombre, Señor, gloria a quien vive Cristo, y otra vez siguen con la oración. ¿Han conocido personas así? ¿O usted es una persona así porque me está viendo así? Entonces tenemos que aprender a orar. Y esto es algo que me impresiona, porque los discípulos de Jesús, los 12 discípulos de Jesús, en la Biblia se registra que hubo una sola cosa que le pidieron, mejor dicho, a Dios, a Jesús, que les enseñara a hacer. Los discípulos de Jesús estuvieron con él cuando hacía milagros, vieron levantar a los paralíticos, vieron sanar a los enfermos, vieron a Jesús echar fuera demonios, fueron testigos aún de cómo Jesús levantó a Lázaro entre los muertos, de haber estado después 3 días casi muerto ahí. Pero hubo una cosa que los discípulos le pidieron a Jesús, y era que les enseñara a orar. Lucas 11 nos dice: un día que Jesús estaba orando en cierto lugar, al terminar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, digan conmigo,
Enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y en lo personal yo he leído la Biblia un par de veces o un poquito más de veces en mi vida, y es el único versículo que yo encuentro que los discípulos le pidieron a Jesús: enséñame. ¿Qué le pidieron? Enséñame a orar. Iglesia, este es mi deseo, que tú y yo podamos pedirle al Señor: enséñame a orar, un estilo nuevo, una manera que me rete a traer el cielo a la tierra, porque eso requiere fe y creer en el Señor, una confianza en Él. Amén. Es que vamos a meternos ahora sí en esto, porque yo creo que hay un tipo de oración que la iglesia del libro de Hechos hizo, y es una oración eficaz, es una oración correcta, una oración ferviente. Lo vamos a leer en el libro de Santiago 5:16. Dice: confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿La oración qué? ¿La oración qué? La oración eficaz. Básicamente, la palabra eficaz significa que funcione bien. ¿No te gustaría que cada vez que ores tu oración sea efectiva, eficaz, que funcione, que dé resultados? Es que yo tengo 7 años orando y no es eficaz, ¿verdad? Porque estás pidiendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí en lo personal me gustaría que cada vez que yo oro, mi oración sea eficaz y que Dios responda a mis oraciones. Eficaz, vuelvo al punto, no significa otra cosa más que funcione, que trabaje bien. Por ejemplo, hoy en la mañana que salí de mi casa, yo prendí mi carro, yo espero que mi carro funcione bien, que el motor trabaje de manera eficaz. De repente me asomo, estoy ayunando ahorita de comida, ¿verdad? Pero de repente me asomo al refrigerador a ver si todavía mi sándwich de nieve está escondido donde lo dejé el año pasado, porque me está esperando después de este ayuno de 21 días. Y yo espero que el congelador funcione bien y que trabaje bien, que lo haga de manera eficaz, ¿verdad? Esta semana que me bañé, más bien esta semana el pastor no se baña. Esta mañana, estos días que me baño, obviamente cuando salgo de la regadera, a mí me gusta que la secadora funcione bien, porque usted sabe que yo como pastor tengo que secarme el pelo, porque no me gusta echarme gel de esos de plastas de moco de gorila, de los que algunos de ustedes usan, que parece qué cosa extraña tiene ahí pegajosa en el pelo. Pero me tengo que poner un gel que es como un poco seco, entonces me gusta que la secadora funcione bien. Cuando agarro mi teléfono en la mañana y lo prendo, espero que funcione bien, ¿verdad? Lamentablemente algunos de ustedes no experimentan esto, tienen teléfonos de la otra marca y en lugar de que funcionen explotan y no les abren, se les apaga, no les dura la pila y las pantallas se rompen solas. Pero bueno, ese no es el punto. Si tú y yo esperamos que todas estas cosas sean eficaces y funcionen cada vez que las usamos, ¿cuánto más nuestras oraciones deberíamos de tener una expectativa de que funcionen bien? ¿No lo crees? Dile a la persona a un lado: tu oración debe funcionar. Otra vez díselo a tu segunda opción que no le dijiste primero: tu oración debe funcionar cada día. Así es, debe de ser eficaz. Tenemos que tener una expectativa, iglesia. Una expectativa, no orar, vamos a orar, pero no tengo resultados. Vamos a orar en el nombre de Jesús, y nuestra oración debe tener resultados cuando lo hacemos de una manera eficaz. Y yo quiero enseñarte qué es una oración eficaz, que trabaja, efectiva, que funciona según el modelo de oración de la iglesia del libro de Hechos. Es que si estás conmigo, toma notas para que no se te olvide. Yo sé que algunos de ustedes tienen muy buena memoria, otros no tanto, y tenemos que anotar, pero te desafío a que uno de estos años, en este año, una de tus metas sea tomar notas, ¿ok? No nada más aquí vengas a ver al pastor porque se te olvida, no me digas que no. Al ratito voy a agarrar a uno de ustedes que no veo anotando de qué hablé en el punto número, y los voy a agarrar, van a ver, ando filoso hoy. Así es que Hechos capítulo 12, vamos a leer hasta el versículo 16. Esta historia es una de las historias más increíbles, es uno de los escapes más maravillosos, espectaculares, que deberían de ser grabados en película. Es uno de los escapismos de la clase, de la cárcel, perdón, más milagrosos que yo he visto pocas veces en la Biblia. Y vamos a leer cómo sucedió y de acuerdo a qué. Dice: por ese tiempo el rey Herodes, discúlpeme, no he comido bien y mi lengua no funciona del todo. Así es que el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Y quiero detenerme un poquito para explicarles. La iglesia acababa de surgir, nacer. Jesús acaba de ascender al cielo. Les da esa instrucción de esperar
por el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo y la iglesia comienza a crecer. Recuerdan la semana pasada Pepe nos compartía, 3,000 fueron salvos, fueron bautizados, después otros 5,000. La iglesia estaba en constante crecimiento. ¿Van conmigo? Y en ese tiempo estaban siendo dominados el pueblo de Israel, los judíos, por el imperio romano. Por lo tanto, uno de estos reyes que era Herodes, de estos encargados ahora sí de todo el área, no les gustó que los judíos comenzaran a crecer, que empezaran a ensanchar su territorio. No les gustó que Dios empezara a bendecirlos, porque muchas veces Dios bendecía a las mamás para que tuvieran muchos hijos, y los romanos a veces no tenían, o los pueblos contrarios no tenían tantos hijos. Por lo tanto empezaron a perseguir, y es una de las primeras veces que empezamos a ver la persecución de la primera iglesia. Como hace algunos años tuvimos la noticia de que una célula de estas de ISIS, de Al Qaeda, por allá de esos lados, mató a un montón de cristianos en la arena. Recuerdan, si vieron imágenes de hombres encapuchados, tapados, vendados de los ojos con trajes anaranjados como si estuvieran presos, y en la orilla de la playa a cada uno los decapitaron por ser cristianos. Solamente les iban a salvar la vida si negaban su fe. Esa es la persecución que ellos empezaron a tener en los primeros tiempos. Y dice la palabra de Dios que Herodes arrestó a Santiago, el hermano de Juan. Juan, el que se consideraba a sí mismo el amado, el discípulo amado de Jesús. ¿Vamos bien? Si les gusta a ustedes un poquito de historia. Ya habían matado a Juan a espada. Dice, cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Muchos historiadores creen que Pedro obviamente era el pastor, el revolucionario aquí, el que traía la línea, el líder básicamente, que los jalaba a todos. Y Herodes dijo, si agarró al líder, aquí acabo con todo. ¿Te imaginas que hubiera matado a Pedro, lo que hubiera tardado la iglesia en crecer? Pero Dios tenía un plan diferente, y vamos a seguir leyendo. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4, recuerden esto, escuadrones de 4 soldados cada uno, en total 16. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, díganlo conmigo, vamos a hacer una cosa. Póngase de pie en su lugar, porque usted no me está siguiendo. Vamos. Hoy en día, si usted está a dieta, le va a servir el ejercicio. Su Apple Watch le va a marcar ahí que ya se paró, y le va a marcar eso. Dice ahí, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, dígalo fuerte. Muy bien, se puede sentar. Le damos un aplauso a Dios, y si no me vuelve a responder, lo vuelvo a parar. Le damos un fuerte aplauso a Dios. Gracias. Y la iglesia oraba fervientemente por él. Esta palabra ferviente es la misma palabra que utiliza Santiago para describir la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces podemos decir la oración ferviente puede mucho, la oración eficaz de la iglesia oraba eficazmente, oraba fervientemente por él. Ya vimos que eficaz significa que trabaja, ¿verdad? Que funciona bien. Ahora, ¿qué es ferviente? Ferviente literalmente significa que hierve, que muestra fervor, devoción, entusiasmo. Uno no puede estar entusiasta como estoy bien animado por venir a la casa del Señor, ¿verdad? Ya ni uno, ¿verdad? Que anda medio así, medio malnutrido a lo mejor, pero entusiasmo, hey, yo vengo a la casa de Dios. Mi hija, ¿vas a ir conmigo? No tengo. ¿Cómo que no? Váyate, vale, paso por ti. Y trae el entusiasmo a todo lo que da. Ferviente, digan conmigo esta palabra, ferviente. Eso es lo que la iglesia oraba. Y a Dios le interesa que entendamos esto, porque en una ocasión a una de sus iglesias en el libro de Apocalipsis les dice: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, te preferiría que fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. A Dios no le agradan los tibios. A Dios no le agradan los flats, los que ni son de aquí ni los que son de allá. ¿Tú qué eres? ¿Hombre, mujer? No sé. ¿Tú qué eres? ¿Del bando? No sé. ¿Tú qué eres? No sé. A Dios no le agradan los tibios, los faltos de convicción, porque son apáticos espirituales. Son personas que son como el ombligo del cuerpo de Cristo. Nadie sabe para qué sirve, pero ahí están. Dios quiere que seamos fríos, perdidotes en el mundo, porque por lo menos Dios viene a salvar al que está perdido, no al tibio.
o que seamos calientes, que hierve, muestra fervor, devoción o entusiasmo. Y mi oración para ti, familia, es que seamos personas fervientes, que ardemos de pasión por Dios, que somos como una antorcha encendida. Nuestra vida es una antorcha encendida, que llevamos luz a donde quiera que vayamos. Pero pastor, voy a la fiesta y hay cerveza. Tú eres una antorcha encendida, y el hecho de que tú te comportes como un hijo y una hija de Dios es suficiente cuando ellos te vean actuar de esa manera, respetando a tu esposa, no levantando una cerveza. Cuando te vean a ellos manteniendo tu postura, hablando con decencia, no con groserías, ni albures, ni doble sentido como muchos de ellos, entonces eres una luz en las tinieblas. Si no eres un mediocre, tibio, apático, un ombligo que nadie sabe para qué sirve, pero ahí estás. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado. Era todo, no le digas nada. No le digas nada. Continuamos leyendo porque querían llevar a Pedro a juicio. Si recuerdan, este era el juicio que llevaron a Jesús, y en ese día lo crucificaron. Pedro sabía que estaba a punto de morir y la iglesia estaba orando fervientemente. Leemos en el siguiente versículo: la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Yo leí este versículo y desde que lo leo no lo entiendo. ¿Cómo puedes estar una noche antes de ser sentenciado a muerte, durmiendo como si nada en la vida estuviera pasando? ¿Cómo uno puede dormir cuando al día siguiente se define si te deportan o te dejan en el país? No puede dormir uno, ¿verdad que no? ¿Cómo al día siguiente se define si te dan un juicio para estar en la cárcel por un delito que a lo mejor ni cometiste o te dejan en libertad? Yo no podría dormir. Pero Pedro estaba totalmente dormido entre 2 soldados, y te lo voy a explicar por qué. Y otros hacían guardia para cuidar la puerta. Recuerden, Herodes puso 16 soldados y aparte tenía otros 2 apresando a Pedro entre ellos. Y para que entiendan un poquito la prisión en la que ellos estaban, es una prisión aquí de Tullianum. Solamente lo voy a decir una vez porque la siguiente no me puede salir bien y no quiero ofender. Una prisión en Roma. Si se dan cuenta, aquí donde dice prisoner entrance, había unas escaleras junto del otro lado. ¿Vamos viendo bien? Ahora, esta no era la entrada principal, no era la prisión en sí, era la entrada a la prisión. Abajito del letrero de prisoner entrance, del cuadrito negro, hay un orificio, hay un hoyo por donde bajaban a los prisioneros, y ahí es donde los tenían hasta que se dictara su sentencia de juicio. En los tiempos antiguos no se consideraba algo fuera de la ley o ilegal mantener a estas personas o violar sus derechos, porque estaban en espera de juicio. Pero como podrán verse, normalmente no estaban sentados en una hamaca con su Diet Coke bien fría, viendo la televisión o jugando PlayStation, ¿verdad? No estaban ahí haciendo eso. Había gente acumulada, había hombres ahí, no tenían un buen sistema de ventilación, olía a humanidad. ¿Ha olido a humanidad últimamente? Ay, dice pastor, mi viejo cada vez que llega al trabajo. Imagínense eso todos los días. No tenían acceso a baños limpios ni a higiene. Por lo tanto estaban ahí en ese hedor de humanidad, esperando ser sentenciados por semanas o meses y algunos por años. ¿Sabes que esta fue la misma prisión en la que Pedro estuvo, que en la que Pablo y Silas también estuvieron cuando Dios los rescató de una manera milagrosa también? Pedro y Pablo compartieron la misma prisión en este tiempo, en este lugar. Y esto es más o menos lo que estaba pasando en este tiempo. Seguimos leyendo. De repente, Pedro estaba dormido, ¿recuerdan? Roncando el hombre. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas, pues el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Normalmente un ángel no llega y golpea a alguien. Tú lees la Biblia, normalmente el ángel lo tocó. Con María fue suficiente una aparición y la luz resplandeciente y ahí estaba María toda asustada, ¿verdad? Le dijo: no temas. Pedro estaba dormido. El ángel llena de luz ese lugar y no se despertó. Me recuerda cuando mis hijos están dormidos por las mañanas y mi esposa les prende la luz a todo lo que da y se pueden quedar dormidos otra hora y no se despiertan. Tal vez Pedro conocía una paz que tú y yo no conocemos. Tal vez Pedro había experimentado las palabras de Pablo que no se conocían en ese tiempo, en donde Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Tal vez él conocía una paz interior, sabiendo que a lo mejor estaba a punto de ser condenado a muerte de espada, como lo había sido Santiago a lo mejor unas semanas atrás.
Él sabía que tenía una herencia eterna y una entrada a un lugar eterno en la presencia de Dios. Solamente una persona así puede dormir en medio de una tormenta, una tempestad como esta. Y es que tú y yo tenemos que aprender de dónde venía esa paz, de la presencia de Dios en la vida de Pedro. El ángel lo golpea para que se despierte y luego volvemos a leer. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo Pedro pensaba que era una visión. ¿Te has despertado medio dormido en la madrugada, que vas saliendo y te agarra tu vieja yendo hacia la carretera y dices: vieja, ¿va dónde va? Ahí iba al baño, y te vienes de regreso, ¿verdad? Porque andas todo sonámbulo. ¿Sí o no te ha pasado? Y luego llegas al baño. ¿Qué hago aquí si ni ganas tengo de ir al baño? Andas todo dormido, adormecido. Y Pedro pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad esto estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de la guardia, primer puesto, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Primero, Pedro fue liberado de entre los dos soldados que estaba, ¿verdad? Leíamos en un principio que Herodes lo mandó estar en ese pozo, encadenado a dos soldados. No era que Pedro estaba atado de pies y manos él solito. No, literalmente cadenas en sus manos y cadenas en la otra mano del soldado, y de este lado cadenas en mano de Pedro y en la otra mano del soldado. ¿Sabes por qué Herodes hizo esto en esta ocasión? Porque ya tenían experiencia ellos, Herodes, de haber escuchado que los discípulos eran medio escapistas. Se les escapaban de la prisión y nadie sabía cómo. Herodes había visto cómo y había sabido cómo en el capítulo 5 de Hechos, Herodes arrestó a los 12, a los 11, porque ya Judas no estaba, y a lo mejor hasta el nuevo que estaba ahí también, y los metió a la cárcel, y un ángel les abrió las puertas y nadie supo cómo se salieron. Nadie supo, y dijo: si este angelito regresa otra vez, yo, como no tengo video, lo voy a grabar con dos de mis mejores soldados. Y por eso puso gente para cuidarlo todo el tiempo. La suerte de estos pobres dos soldados, dice la Biblia, que fueron asesinados por Herodes porque no supieron cómo se les habían escapado, y pasaron la guardia de 16 soldados. Pero todos sabemos que fue un milagro de Dios, amén. Todos sabemos que Dios hace milagros de esos cuando menos lo esperamos, y eso es lo que estaba sucediendo. Dice: finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme, porque sabía que tenían pensado matarlo. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, el autor del libro de Marcos del Evangelio, donde muchos se habían reunido para orar. ¿Cómo estaba orando la iglesia? Si recordamos, fervientemente. La Biblia no dice cuántos días habían pasado, o si fue de el mismo día o varios días pasaron desde que comenzaron a orar, pero no dejaron de orar. ¿Sabes por qué dice aquí muchos habían estado reunidos? ¿Para dónde? ¿Para qué? Orar. ¿Para orar por qué? Alguien tiene que preguntarse. Para orar por la vida de Pedro. Ellos no estaban nada más ahí orando ahí: ay, Señor, pues si es tu voluntad que lo maten como a Santiago, pues te lo llevas, ¿verdad? Ellos no oraban una oración mediocre, pues Señor, bendícelo, que ha sido bueno conmigo. No, dice la Biblia que tenían entusiasmo, estaban encendidos de fe por causa de que querían ver un milagro de Dios. Y ellos oraban: Señor, sabemos que tú vas a usar tu mano poderosa para librar a Pedro de la cárcel, como libraste a tus discípulos, como has librado a tus siervos que has llamado para predicar tu palabra. Señor, creemos que eres un Dios de libertad, eres un Dios de poder, eres un Dios de milagros. Y la iglesia oraba fervientemente. Oraciones que contagian. Dice la Biblia: Pedro tocó la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos: Pedro está a la puerta. Yo sospecho que esta era una muchachita adolescente, porque normalmente un adolescente, cuando tocan la puerta, diga: ahí está Pedro, soy Pedro, soy Pedro. Y la niña se emociona tanto que en lugar de abrir la puerta, Pedro se va corriendo a decirles: oigan, creo que es Pedro el que está afuera. No lo podía creer, pero Pedro estaba en la puerta. Y lo que le responden, le dicen: estás loca, muchacha, le dijeron. Como ella insistía, es decir, no, Pedro está en la puerta. Y ella decía: estás loca. No le hacían caso a la pobre. Es que, señora, si un día a usted le han dicho que están loca, en la Biblia primero le dijeron a alguien: no se sienta mal, identifíquese, ¿ok?
Dice, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Otra traducción dice su fantasma o un fantasma. Mientras tanto Pedro seguía tocando. Ahí estaba el pobre aterrado, que no lo agarraran los soldados, porque que no se despierten, Señor, porque si despiertan me van a ver que no estoy, me van a agarrar. Al fin abrieron la puerta y lo vieron y quedaron asombrados. Me recuerdo de una ocasión que hace muchos años atrás, yo creo que todavía no nacían mis hijos, estábamos mi esposa y yo sirviendo en el estado de Puebla, en una ciudad llamada Teciutlán, bajo el ministerio de los pastores Raúl y Michelle Zavala, en la iglesia. Y recuerdo que me tocó ir a visitar a una familia que no tenía teléfono. Eran de esos lugares un poquito apartados en donde no hay línea de teléfono, no había celular en ese tiempo, oiga. Y nos teníamos que ir en el transporte público y caminando para llegar a la casa. Es que me acompañó uno de los jóvenes de la iglesia. Por fin llegamos a la casa. Ahí está el pastor, toque y toque. Señor, cerillos. No, estaba hablando, ¿no? De tamales. Porque si no, no abren. Si le dices que es el pastor, no te abren. Tamales. Y ahí está el pastor tocando, porque la gente abre. Y por fin abrió la señora. Y no les voy a mentir, pero esta señora abre la puerta de la casa y dice, ¡oh, pastor! Y me cierra la puerta en la cara. Y nos quedamos mi amigo y yo así viéndonos, como que nos cerró la puerta en la cara, dice mi amigo. Sí. Y en eso se oye que se mete corriendo la señora y hacía ruido en la cocina. Se oía que le gritaba a sus niños, niños, sáquenme la basura de aquí, córranle que está el pastor afuera. Viejo, levántate que te va a agarrar el pastor en pijama. Y andaban corriendo. No les miento, yo pensé que ya no nos iban a abrir. Y justo cuando estábamos ahí insistiendo, me identifiqué como Pedro, no ahí insistiendo porque no me abrían la puerta. Por fin, después de 5 minutos, si no es que un poquito más, a punto de irnos, nos abre la puerta. Ay, pastor, disculpe, es que no lo esperábamos, no queríamos darle la bienvenida así nada más. Hicimos un recogito rápido y lo pasamos, ¿no? Así como que yo tengo experiencia en esto, por eso casi no visito familias sin antes hablar por teléfono, porque ahí viejo está el pastor y se asustan en lugar de alegrarse, ¿verdad? Dice, córrele, borra los mensajes del teléfono, borra el historial de YouTube, porque ahí viene el pastor y no sabemos qué nos va a hacer, ¿verdad? Que no sé lo que ustedes hacen. Pero quiero darles 5 cualidades que yo encuentro en todo este pasaje de lo que es una oración ferviente y eficaz. Una oración como la cual dice Santiago que puede mucho, que funciona. ¿Te interesaría saberlo? Por lo menos uno que diga sí, ¿verdad? Porque quiero compartirte de esto. Y si no has anotado hasta el día de hoy, hasta este momento, te reto a que apuntes. No quieres orar oraciones mediocres que no sirven para nada. Quieres orar oraciones eficaces que Dios responde. Amén. Número 1, lo que yo encuentro en todo momento cuando hay una oración ferviente y eficaz, siempre hay presión, angustia o dolor. ¿No te has dado cuenta que a veces las oraciones más poderosas, quiero llamarlo así, las oraciones en donde hasta nos hincamos de rodillas y lloramos y Señor, mis hijos, Señor, contesta mi oración? ¿No te has dado cuenta que son cuando estamos bajo mucha presión, en mucha angustia o atravesando por mucho dolor? Siempre hay este ingrediente cada vez que oramos una oración ferviente y eficaz. De hecho, Salmos nos dice: pero en mi angustia, está escribiendo David, clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. ¿Sabías que este salmo David lo escribió cuando se encontraba huyendo de su propio hijo Absalón, que había tramado matarlo, darle un golpe de estado y sacar a su propio padre del palacio para poder tomar el reino él como un hijo rebelde? Y David tiene que huir por su propia vida. Y cuando se encuentra huyendo, él escribe este salmo: en mi angustia clamé al Señor y él escuchó mi clamor y llegó a sus oídos. Así es que pudiera ser que cuando estamos experimentando dolor, Dios responde nuestra oración. Así es que mi consejo aquí es: no desprecies el dolor, úsalo a tu favor para crecer en tu vida de oración. Jamie, si estás aquí, me puedes ayudar. El ingrediente número 2: tiene que haber dolor, angustia, o es cuando hay dolor, angustia, estamos bajo presión. Y el número 2 es cuando hay pasión. Cuando tú oras con pasión. ¿Sabes qué es pasión? ¿Has ido a un estadio y has visto a alguien gritar, aplaudir, hacer ruido por su propio equipo y te das cuenta es una persona apasionada, le echa ganas?
Y te has dado cuenta de otro fulano al lado indiferente, ignorante de la situación. A lo mejor ni no sabe ni lo que está en el teléfono viendo su serie de Netflix que no sirve para nada, ¿verdad? YouTube ahí viendo de gatos curiosos y de perros cómo se persiguen. Apático, falto de pasión. Tiene que haber, toda oración ferviente, eficaz, tiene que tener pasión. Es que pastor, yo no soy así. Pues no vas a tener nunca entonces pasión. Métete a pedirle a Dios: apasioname por ti, Señor. Yo soy testigo de que Dios puede apasionarte. Yo era un mediocre, apático, indiferente. Tengo un carácter reservado. No me considero una persona excéntrica, sino no extrovertido, sino al contrario, introvertido. Yo era una persona, bueno, Señor, oraba bajito. Sí, Señor. Y me apretaban la mano, ora más fuerte, chamaco. Señor, Señor, ay, Señor. Pero si Dios hizo eso conmigo porque me metí en su presencia y quitó la indiferencia, la apatía, lo tibio, y me puso un corazón que arde por Él, Dios lo puede hacer contigo. Dice la palabra en Hebreos: aun cuando Cristo estaba en la tierra, con voz fuerte, ¿con voz qué? Fuerte, y muchas lágrimas, ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su, díganlo fuerte, ferviente deseo de obedecer a Dios. Aún Jesús tuvo que hacerlo. Y dice la Biblia, aún Jesús, siendo hijo de Dios, díganlo conmigo, tuvo que aprender por medio del sufrimiento. Es que en medio del dolor, a punto de morir en ese monte de los olivos: Señor, si puedes, que pase de mí esta copa. Yo no quiero experimentar, pero que sea tu voluntad y no la mía. Número 3, debemos ser persistentes en la oración. Insistir, golpear una vez más, picar piedra. Señor, tú lo harás. ¿Sabía usted que yo tengo oraciones orando por más de 9 años que Dios no ha contestado? Tengo orando oraciones por algunos de ustedes que todavía Dios no ha contestado, pero estoy persistiendo cada vez que me doblo delante de mi Dios. Señor, tu promesa, tu palabra, yo declaro, yo sé, yo creo que tú lo harás. Yo creo que tú lo levantarás. Su matrimonio será distinto. Yo creo, iglesia. Persistente. La mayoría de los cristianos se dan por vencidos a la primera. Pastor, sí oré como usted me dio la receta del 1 al 3, pero nada, mire, no pasó nada. Se parecen a estas personas que van al gimnasio entrando el año y el primer día y se pesan otra vez en la báscula las mismas 230 libras que pesaron antes de llegar. No funcionó, pastor. Pues digo, óigame, hágame el favor. Usemos el sentido común que Dios nos ha dado. Dice mi hija: Dios nos dio un cerebro, úsenlo. Tiene razón, mi hija, tienes razón. A veces la quiero subir a predicar aquí a los 12 años porque me desafía con a veces unos comentarios y otras veces me hace enojar, no se crean. Pero aún así, lo que sea que has estado clamando a Dios que no ha contestado, persiste. Dios quiere ver a tu hombre transformado. Dios quiere ver a tu esposa cambiada. Pero la oración que más rápido contesta a Dios no es cámbialo a él, cámbiala a ella, sino cambia. Hagan como ovejas porque somos ovejas, cambia. El pastor reconoce el clamor de su oveja. Creen que es chistoso nada más, pero es espiritual. Dice la Biblia, cuando tú y yo, ¿cómo me comparo esto? Cuando hay persistencia. Lo experimentó un hombre llamado Jonás en el peor momento de su historia. Todos conocemos a Jonás, el hombre que se lo tragó este gran pez. Algunos creen que era una ballena gigante. Yo no sé, pero no dice la Biblia, era un gran pez. Y dice la Biblia: entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. En medio de mi gran angustia clamé al Señor, y me respondió estando ya muy cerca de morir. Te pedí ayuda y tú, Señor, oíste mi súplica. Persistente. ¿Tú crees que Jonás empezó a orar hasta el tercer día que lo vomitó el gran pez en la playa? Él, desde que abrió la boca, y se fue bajo con todos los pececitos cuando fue tragado por este pez devorado. Señor, líbrame. ¿Tú crees que dejó de orar este hombre mientras estaba siendo digerido por jugos gástricos de un animal gigante, a punto de perder la vida? Dice, y él respondió: clamé al Señor estando ya muy cerca de morir, y el Señor oyó mi súplica. Número 4. Todo ingrediente de una oración ferviente y efectiva es cuando oramos en acuerdo con otros. Híjole. Matrimonios, parejas, ustedes que se la pasan en desacuerdo por todo.
peleando por todo. Es que no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. Si se pusieran en acuerdo por su matrimonio, no estarían dándonos lata como dan lata. No se crea, eso era broma. Perdóname, señor, lo voy a editar. Si ustedes como matrimonio se estuvieran orando en acuerdo, Dios hubiera restaurado su matrimonio hace mucho tiempo atrás. Pero como están en desacuerdo, una casa dividida no puede prosperar y el enemigo se aprovecha de ti y estás en derrota y no en victoria, experimentando maldiciones y no bendiciones, por causa de que no has aprendido a estar en acuerdo, por lo menos en una cosa. Me acuerdo cuando hace varios años atrás, ¿cuántos años tiene Romina? 4 años. Hace 4 años atrás, Alma Figueroa estaba embarazada y estaban esperando a Rominita. Y no habían tenido mucho éxito queriendo tener bebés. Habían estado clamando a Dios por otro bebé. Yo los conocí en ese tiempo, a ellos. Y recuerdo que quedé embarazada, pero yo me imagino que hay este miedo, porque ya había una experiencia previa de haber perdido a 2 bebitos de manera inesperada. Y si alguna vez has perdido un bebé, te puedes identificar del dolor, de la angustia, de las preguntas de ¿por qué, Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? Y recuerdo que quedé embarazada y van las semanas avanzando bien, pero de repente tuve un problema fuerte, pequeño sangrado en ese tiempo, casi en mayo estábamos, ¿verdad? Por cerca del Día de las Mamás, el 10 de mayo. La tuvieron que internar porque Rominita nació el 11 de mayo. Y el médico le dijo: no hay de otra, aquí ya la tenemos que sacar, o sí si queremos una expectativa de vida. Y la sacan le hacen una cirugía a Alma y sacan a Rominita de 24 semanas de nacida, 5 meses y medio aproximadamente. Y los doctores no le daban mucha esperanza. Yo veía a mis amigos, la verdad, tristes. Yo, si hubiera estado en esa situación, hubiera estado desanimado. Otra vez, Señor, no, otra vez, no en este tamaño de grande. Señor, ¿dónde está la respuesta? Y recuerdo que empezamos a orar por ellos, porque los doctores empezaron un cuadro médico muy difícil, muy complicado. Me comentaba Alma que el doctor le había dicho que posiblemente tenían que hacer una cirugía lo más rápido posible. ¿Te imaginas operar a un corazón abierto, un bebito de ese tamañito? Yo recuerdo haberla visto a Romina en esa incubadora como el tamaño de una manita. Todavía ni siquiera la piel, color a piel tenía, como transparentito, blanquita. Y me impacta tanto. Yo recuerdo una de las ocasiones que fui a visitarlos. Al final nos pusimos a orar por ella y nos pusimos en acuerdo. En acuerdo no tan solo conmigo y con ellos, pero con cientos de personas que les conocíamos, con familia de México, en Estados Unidos y por todos lados. En acuerdo oramos con Gali, con Ramón y Alma por la vida de Romina. Y en el nombre de Jesús declaramos que se logra completamente. En el nombre de Jesús declaramos vida y no muerte. En el nombre de Jesús. Todos conocemos a Romina el día de hoy, amén. Cuando quieras ver un milagro y creas que los milagros no existen, cuando ves a niña correr, es un milagro corriendo con 2 piernitas. Le puedes dar un aplauso a Dios que sigue haciendo milagros en nuestra vida. Y el último punto, iglesia, nos podemos poner de pie, por favor, el grupo Alabanza, si me puede acompañar. Cuando oramos en el nombre de Jesús, toda oración eficaz, toda oración ferviente, sí va a haber a lo mejor un tiempo de mucha presión, dolor o angustia. Sí, a lo mejor vamos a estar en un tiempo de desesperación, pero también es un tiempo donde en el nombre de Jesús tenemos que aprender a orar. En el nombre de Jesús tenemos que aprender a orar. Dice la palabra de Dios en Juan 14:13: todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así el Padre será glorificado en el Hijo. Yo haré lo que ustedes pidan en mi nombre. Escucha, cuando tú oras, no oras en el nombre del pastor de Vida Vertical. Cuando tú oras y clamas a Dios, no oras en el nombre del presidente de la nación. Tú no estás orando por el nombre de ningún líder, estás orando por en el nombre de quién. Cuando Jesús dice: oren y pidan en mí, y estás hablando de una oración ferviente y eficaz en el nombre de Jesús. Si la Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, aún el necio, el terco, el que tienes duro de servir, se va a doblar aquel día.
¿cuánto más no hará Dios un milagro en tu vida en el nombre de Jesús? Escucha, iglesia, en el nombre de Jesús que podemos ser salvos, en el nombre de Jesús que podemos ser sanos, en el nombre de Jesús es que podemos ver nuestro matrimonio siendo restaurado, en el nombre de Jesús mis hijos van a regresar a casa y no van a ser rebeldes, en el nombre de Jesús es que la iglesia puede crecer como una iglesia poderosa. Es en el nombre glorioso y poderoso, inigualable, incomparable de Jesús. Es el nombre de nuestro Dios. Es en el nombre de Jesús. Y algunos de ustedes necesitan experimentar ese nombre en sus vidas. Señor, es en tu nombre, Jesús, quien yo soy y puedo ser llamado tu hijo. Es en tu nombre, Señor, que yo puedo levantarme de esta enfermedad. Es en tu nombre que yo puedo salir de este problema, de esta depresión, de esta soledad. Es en tu nombre, Señor, que yo voy a llegar en santidad a mi matrimonio. Es en tu nombre, Dios, que yo voy a experimentar un milagro en mi vida. Es en tu nombre, Dios, un nombre inigualable, un nombre incomparable. Puedes decirlo conmigo, en el nombre de Jesús. No me estás entendiendo, quiero que lo digas conmigo. Dijo Jesús, oró en fuerte voz. Dilo conmigo, en el nombre de Jesús. Dilo una vez más, es el nombre de Jesús. No es tu nombre, es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás, iglesia, y vamos a adorar al Señor cantando que Él es inigualable, Él es incomparable. No hay nadie como Él, no tiene comparación, no tiene rival. Es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Y no hay nadie como tú, Señor. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinará. Tuyo es el reino, Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuyo el poder. el poder y autoridad. Poderoso es tu nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Vamos, iglesia, levanta tu voz Poderoso y es dile, tu poderoso tu nombre es, Señor. nombre, incomparable. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Vamos, levanta una adoración, un aplauso con tus palmas al nombre poderoso, glorioso y maravilloso de nuestro Dios, el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, y como pastor de esta casa, como la autoridad que me has llamado a ser en este lugar, bendigo cada familia, Señor, y me uno a ellos en acuerdo, en clamor, en oración eficaz y ferviente, Señor, porque este año, Señor, un año distinto. Este año será un año que abre un parteaguas, no tan solo en nuestra iglesia, pero en nuestras vidas, cada uno, en nuestra vida personal, en nuestras familias, en donde veremos y experimentaremos oraciones siendo contestadas por causa de nuestro clamor, de nuestra oración. Señor, queremos ser calientes, no tibios ni fríos, encendidos, apasionados por ti, por tu reino, Señor. Puedes decir conmigo ahí en tu lugar, Jesús, apasioname por ti. Vamos, solamente es algo sencillo, pero declara y tiene poder cuando lo hablas con tus labios. Dile, Señor, apasioname por ti. Ahora dile, Señor, enamórame más de ti. Que no haya nada más que yo ame en este mundo, sino solamente a ti, Jesús. Enamórame de ti, oh Cristo. Llena mi sangre, mis venas de pasión. Señor, que cada célula esté ardiendo por amor a ti, por ver tu reino ser establecido en esta tierra, en Houston, en nuestras comunidades. Que seamos como antorchas encendidas en el nombre de Jesús. Solamente en tu nombre, Jesús, en el
Perfecto e inigualable el nombre de Jesús, el nombre por el medio del cual podemos ser salvos, sanos, transformados, hechos a su imagen, y podemos ser llamados hijos e hijas del Altísimo Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén.